Adán Chávez, aparte de gobernador del estado de Barinas, posición muy importante, es un dirigente nacional del PSUV. Pero no es un dirigente cualquiera. Es un hombre que maneja la política, que tiene una densa formación intelectual, que por cierto pronunció un singular discurso en el tercer congreso del PSUV. Es el invitado de hoy. Bienvenido, Adán. Gracias, José Vicente. Un placer para mí estar aquí en tu prestigioso programa. Muchas gracias. El prestigio lo dan los invitados. Gracias. Mira, no podemos comenzar este programa dejando de lado una circunstancia muy importante. Hace poco se cumplieron 60 años del nacimiento del presidente Chávez. Lógicamente tú estuviste sumamente unido a él, como hermano y como dirigente político. Solía decir el presidente que Adán, es decir tú, había tenido una influencia importante en su formación política. Bueno, sí, es cierto, José Vicente, como tú lo mencionas, el querido y eterno comandante Chávez lo mencionó en varias oportunidades y por eso yo me he permitido en otros momentos también y que me preguntan mencionarlo con mucha humildad, porque lo que menos yo he querido nunca y así será siempre es protagonismo, que alguien piense que son pretensiones de algún tipo, ¿no? Y aquí contigo pues vamos a comentarlo como tú dices, porque Chávez lo mencionó en varias oportunidades. Y eso podemos decir que se originó por, también lo hemos dicho en otras ocasiones, esa unión que siempre existió entre nosotros desde niños, desde que yo recuerde, por aquella circunstancia que nosotros nos criamos, él y yo, con la abuela Mamá Rosa, aunque papá y mamá siempre ahí cerca, pero en otra casa. Y eso permitió que nosotros pues tuviésemos esa compenetración, se puede decir, desde niños. Y cuando yo inicié mi militancia en la izquierda de aquellos años, específicamente en el movimiento de izquierda revolucionaria, tenía aproximadamente unos 16 años, pues yo le comentaba a Hugo, le prestaba documentos, conversábamos, y eso originó en él de alguna manera la inquietud por la lectura, por el análisis, y digamos que ese fue uno de los inicios. Y por eso, supongo yo, y en algunas oportunidades lo conversábamos, y él me lo manifestó en algunos momentos, pues efectivamente fue así. Eso originó sus inquietudes y así como que aceleró de alguna manera su decisión de tomar el camino que luego conocimos, ¿no? Eso se originó con el MIR, luego ustedes saben, el MIR se dividió, yo me quedé unos meses sin militancia, me captó el Partido de la Revolución Venezolana, que todos recordamos, dirigido por Douglas Bravo. Allí la militancia fue como más exigente, con mayor disciplina, se discutían unas tesis muy, muy interesantes que recuerdo ahora, y yo entonces inmediatamente se lo comenté a Hugo, cuando dábamos esos debates en lo interno del PRB. Ya estaba en la academia. Ya estaba en la academia, que era la necesidad, discutíamos con mucha insistencia en el PRB, la necesidad de organizar un movimiento cívico-militar para poder concretar la toma del poder en un proyecto revolucionario. Y bueno, ahí entonces comenzamos a discutir la tesis que manejaba el PRD, yo le prestaba los documentos y después, como se sabe, bueno, yo jugué un papel importante en los primeros contactos que él tuvo como militar venezolano, como miembro del ejército venezolano, ya teniente, tener los primeros contactos y de allí en adelante... Eso se extendió hasta la etapa de la conspiración. Sí, porque el contacto directo con Douglas Bravo. Y entonces ellos fueron por un tiempo más o menos largo, pues algunos años, por allá por el 75, hasta el 78, por allí, eran como Hugo Chávez
el jefe militar y Douglas Bravo, el jefe civil, en ese movimiento cívico-militar que se concretó en esos años, que después también tuvo altos y bajos y finalmente se dividió en toda esta lucha, podemos decir, clandestina que se desarrolló en esos años, y finalmente nos quedamos nosotros con lo que era ya el EBR, que pasó a ser después el MBR 200. El EBR, el Ejército Bolivariano Revolucionario, donde quedamos algunos civiles, ¿verdad?, pero conectados directamente a ese movimiento fundamentalmente militar y dirigido por Hugo Chávez ya desde esos años, el 78, 79. Ahí podemos decir, José Vicente, que está la génesis de eso que él mencionaba, que de alguna manera yo tuve pues alguna influencia en lo que fue él luego como líder del 4 de febrero. En su formación política, ¿no? En su formación política, exactamente. E ideológica también. Exactamente. Exacto. Ahora, la condición del hermano del presidente, como puede ver la audiencia, tú eres un hombre preparado, de formación universitaria, con una experiencia política muy vasta. Muchos te llaman simplemente Adán, el hermano de Chávez. No, Adán, el hermano de Hugo.